sabes, amigo o amiga, coge tu bebida favorita, ponte cómodo, cómoda y relájate y disfruta el espectáculo. Y por favor, no olvides dejarle un buen like al canal y sobre todo suscribirte si te gusta el contenido para recibir más información, porque vivimos de ello. Lo hacemos con mucha pasión y nos gustaría mucho que formaras parte del equipo. Gracias. Bienvenidos a un viaje por el tiempo, donde reviviremos la vida de uno de los líderes más icónicos de la historia. Su nombre resuena a través de los siglos, marcando una era de conquistas, exploración y fusión de culturas. Acompañadnos mientras desentrañamos los misterios, las pasiones y las hazañas del formidable Alejandro Magno. Preparaos para ser testigos de una historia que cambió el curso del mundo antiguo. Niñez. Felipe II de Macedonia y su mujer Olimpia se odiaban profundamente, como tantas parejas. No podían soportarse, pero concibieron un hijo. Me imagino que era una noche de estruendosa pasión. Un heredero para Felipe, el gran rey macedonio que soñaba con la unificación de los griegos y con enfrentar a los persas. Esos tíos siempre tuvieron jaleo. Tuvieron un hijo el 20 de julio del año 356 a.C. Lo llamaron Alejandro, el futuro Alejandro Magno. Alejandro pasaría a la historia como el Grande, el mejor comandante militar, el estratega más destacado, el conquistador y explorador más renombrado. Fue quien intuyó todos los rincones y conquistó el Oriente y gran parte del mundo conocido, cubriendo 3.8 millones de kilómetros cuadrados. Esto quiere decir que España tiene 500.000 y pico kilómetros cuadrados, o sea que 7 veces España. Y todo esto lo logró en apenas 11 años. Alejandro fue criado con una educación exquisita, finamente a la usanza griega. Estamos en pleno siglo IV a.C. Los griegos ya habían enfrentado numerosos desafíos, sobre todo por parte de los persas. Buscaban expandirse y dominar el mundo conocido. Esta expansión iba a ser un hecho indiscutible, con las tropas macedonias llegando hasta los confines de la India bajo el liderazgo de Alejandro Magno. De joven, sus educadores fueron el sabio Leónidas y el erudito Aristóteles, quienes eran sus mentores y le enseñaban todo sobre astronomía, política, matemáticas, geografía y sobre todo le animaban a leer. Su libro favorito desde muy joven era la Ilíada de Homero. Durante sus expediciones llevaba consigo una copia de este libro con anotaciones del propio Aristóteles, algo que sería invaluable hoy día. Imagínate, con apenas 9 años, leyendo la Ilíada y soñando con sus enormes ojos grises, imaginando lo que había más allá de las fronteras macedonias, otros mundos y aventuras por conquistar. Ansiaba crear su propia epopeya, y con tan solo 9 años, en medio de las tensiones y conflictos de su tiempo, ya mostraba signos de lo grande que sería. Claro, pensad que en este tiempo ellos no conocían el mundo, no se había descubierto América, ellos solamente pensaban que existía lo que se veía, como a la postre ocurrió con Cristóbal Colón. Pero fijaos, con 9 años, en medio de las disensiones y las broncas continuadas entre su madre, protectora y posesiva, su padre, que era un poquito más desprendido, Alejandro estaba obsesionado con la figura de su padre. Quería superarle, quería demostrar que era tan grande o más que él. Alejandro, nacido en Peña, Macedonia, estaba allí cuando Felipo recibió un caballo que le había costado a buen precio. Dicen que era el caballo más impresionante que se había visto por Macedonia. Sin embargo, tenía un problema. Nadie conseguía domarlo. Nadie había sido capaz de montar el caballo. Alejandro contemplaba curioso y con cierta gracia la escena. Los mejores jinetes de Macedonia intentaban montarlo, pero caían estrepitosamente. La gente se reía e incluso aplaudía. Se había convertido en un espectáculo. Filipo, muy preocupado, empezaba a cuestionar la compra de aquel caballo. Quizás había cometido un error. A lo mejor era un caballo demasiado salvaje. Un caballo que, por cierto, la leyenda luego hablaría de él como un híbrido entre el camello y el elefante. Tal fue la osadía de ese caballo, que llevaba por nombre Bucéfalo. Alejandro, con 9 años, se percató de un detalle. El caballo temía su propia sombra. Entonces Alejandro le dijo a su amigo, Escrito, su hermano de leche, «Yo lo voy a montar». Este lo miró con cierto escepticismo, preguntándose si pretendía subir a ese caballo. Sin dudarlo, Alejandro pidió permiso a su padre. Su padre, sonriente, pensó que su hijo acabaría en el suelo, pero Alejandro se acercó sigilosamente a Bucéfalo, muy lentamente, le cogió por las crines y dirigió su mirada hacia el sol. Bucéfalo quedó deslumbrado y se inmovilizó.
En ese momento, Alejandro se subió a él. La reacción fue extraordinaria. El caballo aceptó la dominación. Con tan solo 9 años, Alejandro cabalgó a Bucéfalo donde quiso. Desde entonces, sería su gran caballo, su mítico y legendario Bucéfalo. Él nunca aceptó a nadie más que a Alejandro Magno. Durante muchos años, lucharon y exploraron juntos. Ese fue el primer signo de poder ofrecido por Alejandro a su padre. Su padre, emocionado y con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo y le dijo: «Alejandro, hijo mío, Macedonia es muy pequeña para ti». Alejandro era un joven de estatura inferior a la media, de pelo rubio y bien formado. Era muy atractivo. Sus enormes ojos grises y esa determinación llamaron pronto la atención, y no siempre de la mejor manera. Su padre a menudo estaba enojado con él y subestimaba lo que hacía. Además, la protección y el ansia de su madre, Olimpia, era palpable. A Alejandro siempre lo custodiaban. Se rodeó de los chicos más refinados y educados de Macedonia, que luego serían sus compañeros en las grandes batallas. Alejandro Magno creció con muchas dudas sobre el amor, mostrando interés por ambos sexos. Juventud de Alejandro Magno. Con 16 años ya había participado en su primera batalla. Su padre estaba preocupado por unificar a los griegos y resistir a los persas. Soñaba con una campaña militar en Anatolia. En ese contexto, Alejandro tuvo un amigo muy especial que lo acompañó durante casi toda una vida. Pero en 336 a.C., Filipo II de Macedonia fue asesinado. Se sospechó de Olimpia, del amigo íntimo de Alejandro e incluso del propio Alejandro. Alejandro, en un gesto para despejar sospechas, asesinó con sus propias manos a su gran compañero, ganándose el favor del pueblo. Con solo 20 años, se convirtió en el nuevo rey de los macedonios. Su primera tarea como rey fue continuar del trabajo de su padre, enfrentándose a los tracios y a otras poblaciones griegas rebeldes. Algunos creían que Alejandro había muerto en combate, pero él, al enterarse de la rebelión en Tebas, regresó y sometió a la ciudad. Proclamó que aquel que quisiera el ejemplo de Tebas correría la misma suerte. Los griegos comprendieron que tenían un nuevo líder en Alejandro Magno, pero él no se detendría en Grecia, soñaba con más. Había escuchado a su padre hablar del ataque a Anatolia y estaba decidido a llevarlo a cabo. Conocía bien a los persas, sabía cómo operaban y cómo era su ejército. Alejandro sabía que si derrotaba a su líder, la resistencia persa sería mínima. Pero, si se les proveía de ese líder a los persas, la oposición sería nula. En poco tiempo, conseguirían dominar ese enorme imperio. Alejandro se puso manos a la obra. Lo primero que hizo fue reunir un formidable ejército para resguardar y fortalecer la frontera de Grecia, contando con 12.000 infantes y 12.000 soldados. Mientras, reunió otro ejército para la aventura. Nos encontramos en el año 334 a.C. Alejandro pasa revista a sus tropas. 30.000 infantes, entre los cuales están las mejores falanges macedonias, y con 5.000 jinetes. Entre ellos se halla su propia guardia personal, los compañeros, así se llamaban. Hay 35.000 griegos dispuestos a conquistar Oriente. Saltan a la conquista y entran a Turquía. Su objetivo es proteger las ciudades griegas asoladas por los persas. Así, recuperan Mileto y Halicarnaso. Cuenta la leyenda que Alejandro llegó a la mismísima Troya. En Troya, buscó la tumba del guerrero Aquiles. Se consideraba descendiente de esa divinidad y pensaba que Zeus estaba de su lado. Creía estar ligado al guerrero Aquiles, pues la Ilíada le influenciaba profundamente. Encontró la tumba y con ella el formidable escudo del guerrero Aquiles. Ese escudo le acompañaría siempre en sus próximas campañas. Alejandro Magno versus Darío III. Alejandro iba cosechando victorias, enfrentándose a retos, pero al frente tenía el más poderoso enemigo del siglo IV a.C., un ejército dirigido por Darío III, el gran rey de los persas. Rodeado por su guardia de inmortales, se dice que llegó a reunir hasta 200.000 hombres dispuestos a hacer pagar cara la osadía del joven macedonio. En el año 333 a.C. nos encontramos en Isos, una zona pantanosa. Una estrecha franja de terreno era la única apta para el combate, elegida por las tropas macedonias. A pesar de la inferioridad numérica, Alejandro contaba con la fidelidad de sus hombres, su entusiasmo, valor y fe inquebrantables. Luchaba junto a ellos, compartía sus momentos y ellos le seguían a donde fuera, seducidos por las promesas de oro y conquista. En Isos se libró la primera gran batalla de Alejandro Magno contra Darío III. Las caballerías de ambos bandos se enfrentaron fieramente.
Las picas de los falangistas macedonios, de más de 5 metros, hicieron estragos. Finalmente, Alejandro, con unos 1.600 de sus mejores hombres, se dirigió desesperadamente hacia la tienda real de Darío III. Los inmortales persas lucharon valerosamente, pero Darío III, al ver el avance de Alejandro, optó por huir, dejando atrás todo: su tienda, oro, familia. Alejandro, al llegar, tranquilizó a las mujeres y, mirando el opulento interior, comentó sobre lo que significa ser rey. Su general, Parmenión, le corrigió diciendo que ya esa no era la tienda de Darío, sino la de Alejandro. Los macedonios saquearon lo que los persas abandonaron, dejando a su paso una masacre en la zona de Isos. Alejandro, magnánimo, perdonó y trató con respeto a la familia de Darío. De hecho, la madre de Darío, tras enterarse años más tarde de la muerte de Alejandro, se suicidó de dolor. Alejandro comenzaba a asimilarse a los persas, respetando a su gente y declarando que su único enemigo era Darío III y sus seguidores. Alejandro y sus tropas avanzaron y se toparon con ciudades como Tiro, una ciudad-isla fortificada por la antigua Fenicia. Darío III, viendo la caída de sus ciudades y derrotas sucesivas, prepara su ejército para una gran batalla en Gamela. Confiaba en sus carros de combate, aunque no usó sus elefantes de guerra, algo que todavía causa debate. En medio de la batalla, los macedonios, bajo la estrategia de Alejandro, logran vencer. Los generales de Darío, viendo la situación, abandonan a Darío, considerándolo un traidor. Darío escapa, pero es asesinado meses después por sus propios hombres. Alejandro, después de darle un entierro digno a Darío, persigue y elimina a los asesinos y consolida su conquista de Persia, incluyendo la capital, Babilonia. Bajo su liderazgo, extiende sus territorios y conquistas, llevando consigo no solo soldados, sino también hombres de sabiduría y ciencia para documentar sus hazañas. El avance de Alejandro continúa, conquistando lugares como Egipto, donde es visto como una reencarnación divina y es coronado como el nuevo faraón. Su influencia y poder crecen, solidificándose como uno de los líderes más destacados del mundo antiguo. Alejandro Magno fundó Alejandría, una de las hasta 70 ciudades que lleva su nombre. Quiso que fuese la ciudad más prominente del Mediterráneo, levantando un gran faro y una biblioteca con 700.000 rollos manuscritos, equivalentes a 100.000 libros actuales. Alejandro avanzó hacia el oriente, interactuando con culturas de Asia Central. Se enfrentó y venció al rey Poros, pero siempre se mostró diplomático con los vencidos. Sus políticas de intercambio cultural y mestizaje, así como sus matrimonios con mujeres persas, marcaron su reinado. Sin embargo, sus generales desconfiaban, viendo en Alejandro a alguien cada vez más persa, mientras sus soldados se cansaban de las constantes campañas. En 324 a.C., Alejandro murió misteriosamente. Algunos creen que fue por una enfermedad, mientras otros sugieren envenenamiento. Su muerte llevó a un gran luto en su extenso imperio. Durante 2 años se trabajó en su tumba, un sepulcro de gran riqueza. Aunque su tumba no se ha encontrado en Alejandría, su legado persiste. Murió con 32 años y es considerado por muchos, incluidos líderes como Aníbal y Julio César, como el mejor comandante militar de la historia. Más allá de su habilidad en el campo de batalla, Alejandro era un explorador, amante del conocimiento y la cultura. Conquistó casi 4 millones de kilómetros cuadrados y su imperio, aunque efímero, dejó una marca indeleble en la historia. Al final, el imperio se dividió, pero su influencia y legado persisten hasta hoy. La historia de Alejandro Magno nos muestra que la verdadera grandeza va más allá de las conquistas territoriales. Reside en la capacidad de unir culturas y construir puentes entre ellas. Su legado nos invita a valorar el entendimiento mutuo y el aprendizaje intercultural. Que recordemos a Alejandro no solo por sus batallas, sino por su visión unificadora. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima.